Soy un río con personalidad. Respondo rápido a mi entorno y sufro en mis carnes los drásticos cambios de clima de las estaciones. Digamos que cambio de humor con facilidad. Vamos, que soy claramente un río de carácter mediterráneo, más al norte de lo habitual, pero mediterráneo. Mi fuerza y mis estrecheces provocan que a veces estemos a diferente altura y que eso me haga menos visible. Lo que son las cosas. Hace unos pocos siglos, un rey pensó que podría llegar a ser navegable, que los barcos subirían desde el Ebro y por el Aragón y mi cauce hasta Tafalla. Sí, soy el Cidacos. Mi forma de ser es fiel reflejo de la cantidad de lluvia y nieve que cae en las tierras que me rodean. Tengo momentos caudalosos y momentos de sequía pronunciada. Soy así. Quiero contaros cómo me veo, cómo me siento y cómo vivo mi relación con vosotros, los seres humanos. Sabéis también como yo que, incluso con poco agua, articulo el paisaje y el territorio. No en vano, el eje de comunicación tradicional entre Pamplona y el Valle del Ebro siempre buscó mi compañía. De ahí la calzada romana, el camino real, el ferrocarril, la autopista. Y de ahí que también la cabeza de Merindá esté a mi vera, sea Olite o Tafalla. Pero quiero que, además de escucharme a mí, os escuchéis vosotros mismos. Por eso os voy a dar la palabra, para que habléis de mí y de vuestra relación conmigo. Mis primeras aguas surgen de la Sierra de Alaiz y discurro por 44 kilómetros de la Valdorba, Tafalla, Olite, Peire, Pitillas y Murillo el Cuende, hasta llegar al río Aragón, en Traibuenas, poco antes de Caparroso. Alaiz e Izco son las sierras que recogen las aguas que me inventan más abajo. La Peña de Unzué es su buque insignia, aunque la cumbre de la Sierra de Alaiz se llama Bagadigorri, Alledo Rojo, y tiene 1167 metros de altura. Así se ven las tierras en las que me formo y por las que luego discurro desde mi lugar de nacimiento, tierras que albergan espacios naturales singulares. En estos parajes más abruptos está el barranco de Sorguiñarán. Como su propio nombre indica, debía ser el hogar de las brujas de la zona. Aquí, en el valle, confluyen las aguas de estos dos riachuelos, Arlusia y Mairaga. Mirad la cantidad de vida que corre por mis venas nada más nacer. Estamos en Mendíbil, donde me empezáis a llamar Cidacos. Aguas abajo, ya en Barasoain, en este salto de agua he hecho las delicias de unas cuantas generaciones. Juan Jesús todavía me recuerda con agua todo el año. Hubo otros tiempos, hace ya varias décadas, en las que el Cidacos habitualmente en verano bajaba agua y entonces yo recuerdo perfectamente pues realizar un montón de actividades en torno al río, pues porque el río tenía agua y entonces aquí veníamos a bañarnos. Cuando yo era muy pequeño recuerdo venir con mi madre, nos traía aquí, está cerca de casa, pues a bañarnos y a pasar la tarde. Y sobre todo otra cosa que hacíamos mucho en verano era pescar sobre todo cangrejos, había muchísimos cangrejos, el cangrejo autóctono que ya no existe prácticamente, pues había muchísimos y eran muy fáciles de pescar, pescábamos muchísimos. Y pescábamos también, sobre todo chipas, porque éramos muy pequeños, cogíamos cañas de los cañaverales de las huertas, les atábamos un hilo, cogíamos un alfiler de ropa, lo doblábamos, poníamos una bolita de pan o un gusano y con eso pescábamos también algunas chipas, sobre todo con bolitas de pan. Hemos mencionado ya Mairaga, pero lo vuelvo a hacer porque quiero mostraros algo. Esto
es el embalse de Mairaga hoy. Es la foto aérea actual de Mairaga. Y esta otra, la de hace medio siglo. Ha sido cosa vuestra, porque lo necesitabais. Javier también es barasoaindarra, y no es de los que se ha ido con la música a otra parte. Ha vivido el antes y el después de Mairaga. Construir Mairaga supuso una estabilidad en el suministro de agua para todos los pueblos y una garantía de que íbamos a tener agua, ¿no? Y por otra parte, era una garantía de que el agua era potable. Mairaga se construyó para suministrar agua a la Valdorba, Olite y Tafalla, pero hoy se ha ampliado y es el Valle del Aragón, es la zona de Peralta. Entonces, bueno, pues Mairaga no tiene capacidad para todo eso. De ahí que ahora pues esté construyendo ya una potabilizadora en Tafalla para aprovechar el agua del canal de Navarra y ayudar, y que Mairaga, bueno, pues de alguna manera vuelva a sus orígenes, ¿no? Desde la Valdorba me suelen llegar las aguas de las regatas de Olóriz, Zemborain, Maquirriain y Urrucegui. En toda mi zona de cabecera doy vida a una gran cantidad de animales y plantas. Las chipas nadan tranquilas y comparten mi lecho con los invertebrados. Así da gusto. En Barasoain, la gente mayor, sobre todo ellas, todavía se acuerdan de las horas que hacían en el lavadero, y la fuente sigue siendo un lugar de referencia para todo el pueblo. Esto es Puello. Tras años abandonadas, últimamente el ayuntamiento no da abasto para responder a las solicitudes de huertas que hacen los jóvenes. Y ahora pues parece ser que a la gente joven la ha dado por las huertas, pues tienen los cultivos, se los crían ellos, los hacen ellos, es una cosa bonita, un entretenimiento. Y bueno, de hecho ya que no tenemos ya parcelas, ya tenemos más solicitudes que lo que son los terrenos que podemos arrendar. Jóvenes y no tan jóvenes han apostado por volver a la huerta. Hay varios que hemos decidido venir aquí, unos porque no tenían huerto antes, otros porque hemos tenido que cambiar de huertas porque en nuestro sitio de siempre no llega el agua. Luego pues la calidad de lo que producimos aquí en pequeñas proporciones pues es muy buena, porque intentamos no echar productos químicos, intentamos no echar pesticidas ni nada, y es muy sano. Los que ya acumulan años no se olvidan de cuando en 1943 reivindiqué lo que era mío. Para entonces ya os había dado por construir en mi zona natural de paso cuando engordo, y sufristeis las consecuencias. Algo parecido ha pasado hace menos tiempo, y la verdad, ¿qué queréis que os diga? De hecho, esto también es mi cauce, puntual pero mi cauce. Hacéis las huertas cerca de mí porque me necesitáis, así que no os podéis quejar de que os desordeno la huerta cuando simplemente engordo por el orden natural de las cosas. ¿Verdad, Javier? Es que si analizas un poco de por qué aquí es tierra buena y tierra de río, es porque por aquí alguna vez ha pasado el río. Entonces, claro, ya sabemos que aquí alguna vez el río va a entrar. Este año pasado ha entrado y volverá a entrar aquí 2 años o 3, o en el mismo año ha entrado 2 o 3 veces. Y eso, con ese riesgo estamos, pero eso lo asumimos, que estamos con esas... Sabemos que puede pasar, y de hecho ocurre. A la altura de Puello, otros habitantes de mis aguas, ciprínidos también, se hacen sitio. Son los barbos y las madrillas. Junto a ellas, las culebricas de agua, atentas a cualquiera de los peces que se despisten un poco. Todavía hay lugares concretos que guardan nombres muy antiguos. Este, por ejemplo. ¿Qué mejor que llamarle a un pozo oscuro Pocillún? La presa de Pericueta, que, por cierto, con el tiempo le habéis reducido el nombre. Era de Azpilicueta. Y la presa de Recarte, y su selvica. Bueno,
selvica hasta que le quitasteis los árboles. Estoy a las puertas de la ciudad que habéis ido construyendo en mi margen derecho. Lo primero que me encuentro es el puente de la Panueva, que antes también llamabais desuso. Es la puerta de entrada a Tafalla. Tafalla. Mirad cómo ha cambiado en 50 años. ¿Y yo? ¿Yo dónde estoy? Si casi no se me ve. Resulta difícil acercarse a mí. Necesito paso libre, y vosotros también. La cuestión es que me tenéis encajonado, canalizado, tapado y atenazado para que no os moleste. Ya no me dais cara. En tiempos era diferente. Vuestra relación con el agua tenía menos que ver con el cloro. ¿Cuántos de vosotros se han bañado en las piscinas de San Francisco de Tafalla? ¡Qué poquicos quedáis! Para su época estaban muy bien. Las hermanas Alfaro saben que el fútbol vino tras la natación. Eso sí, al mismo sitio. Antes de las tribunas, en ese ángulo. Ajá. Sí, ahí estaba. Entraba el agua por esto y había un sobradero y se iba no sé dónde. Estamos mi hermana y yo, una niña de San Sebastián, mi madre. Y no nos podíamos bañar con el papá. Pero luego ya, a medida que fue la cosa, llegó un día que ya mi padre se saltó un escándalo. Ahora nos da risa, pero la cosa era así. ¡Uy! Pues a rajatabla. Veníamos por la mañana. A algunas horas nos bañábamos las mujeres, las madres con las madres, hijas. con los hijos. Tampoco los hijos muy mayores, ¿eh? No. Porque tiene aquí, tendrá 7 años, 8. Pues mira, si yo y tengo luego a las 2, venían los 4 hombres. Y él tendrá 7. O sea que nunca se podían bañar juntos, ni nosotros con los padres, nunca. Y ahora yo no sé cuánto tiempo duró esta piscina. Poco, ¿no? Yo no me acuerdo. Yo sé que ya cuando empezó la guerra ya estaba tapada, sí. Sembraron patatas. Os cuento un secreto de Tafalla. Mirad, en este plano vemos la acequia que se construyó en el siglo XVII por el centro de la ciudad. Una obra histórica que apenas se hace notar ya. Pero eso significa que parte de mí pasa por el centro de Tafalla, por debajo de vuestros pies. Esto es la fuente del Rey. Hace ya muchos años que andáis dándole vueltas a la necesidad de traer más y más agua. A mediados del siglo XIX la trajisteis de Valgorra a la Fuente del Rey y de allí hasta la ciudad. Toda una proeza para la época. Hoy, la hiedra prácticamente esconde por completo la vieja Fuente del Rey. Patrimonio en peligro. Eugenio ha dado con ella a duras penas. Porque la fuente pues cogía aquí pues una especie de rectángulo muy bonito y es todo desde abajo arriba y el tejado, todo de piedra sillería, ¿eh? O sea que lo que cubre la fuente es todo piedra de sillería. O sea que esto costaba tiempo el hacerlo y aquí los canteros pues habrían pasado su tiempo, pero lo hicieron, que una preciosidad era esto. Entonces, como era que esa cosa del rey, lo pagaría todo el rey, y para llevarlo al castillo de Tafalla, arriba, pues entonces cogió de aquí esta agua, que de aquí ya subía hasta el castillo. Ha habido años para pocas bromas con la falta de agua. Uno de ellos se ha quedado grabado en la memoria de toda una generación. 1949, el año de la seca. Y no había agua, un año enorme de seca. O sea, así como ahora tenemos agua, entonces no había ni agua casi ni para beber. La cuestión es que os acordáis del agua tanto cuando falta como cuando sobra. Las inundaciones de 1943 en Tafalla están todavía muy presentes en los recuerdos de esa misma generación. Jesús, Zaragoza, anduvo con el agua al cuello. Aquel día serían sobre las 7:30 de la tarde y llovía mucho, a cántaros. Y dijo mi padre, vamos a ver si ha movido el río. Y subía, pero a pasos agigantados, ¿eh?
Salimos corriendo y nos refugiamos aquí en casa. Y nos pusimos pues a rezar el rosario porque estábamos ya cagados de miedo, estábamos de que la cosa era seria y caían muchos rayos al transformador, entraban muchos rayos, se temblaba toda la casa. Y estábamos ahí todos cerrados en casa y dice mi abuela, dice a mi padre, Zaragoza, mira a ver cómo va, no sea acaso que tengamos el agua aquí. Abrió mi padre la puerta, era todo planta baja, le dice, sí, abuela, que ya está aquí. Me cago, y era verdad que estaba. Y entonces cuando empezamos ya a salir por la escalera al patio de los vecinos, o sea, a la casa, 2 tíos míos, el hermano de mi madre y un cuñado, a ver qué nos había pasado. Y no estábamos en casa. Y aparecieron los cutos encima de las camas. Las nuevas generaciones ni siquiera saben que a esta zona la llamáis la playica del Carro. Aquí en tiempos se hacían ladrillos de adobe. El Pozo Redondo es más conocido, entre otras cosas porque sigue en su sitio. Pero para lugar de referencia con agua, la Fuente de la Plaza. Dejo la ciudad por el puente de la estación, camino de Olite. En lo que a biodiversidad se refiere, lo cierto es que a partir de Tafalla las cosas cambian y las especies venidas de fuera son en general más frecuentes. A partir de Olite, si os fijáis un poco, os daréis cuenta de que hay muchos meses en los que el vertido que recibo de la depuradora es más caudaloso que yo mismo. ¿Os hacéis a la idea? Sufro por la calidad de mis aguas. Sé que estáis poniendo algo de vuestra parte, recabando datos, como con la estación de aforos. Atentos, mirad a vuestro alrededor. Con la llegada de aguas del Irati, gracias al canal, se plantean nuevas posibilidades, nuevos cultivos. Los colores van cambiando. Mi paisaje está cambiando. Los agricultores lo saben de primera mano. Los primeros años de los regadíos pues está un poco casi como monocultivo, maíz, algo de tomate y por supuesto que el cambio es fuerte, ¿no? Ahora es todo verde, según qué momentos pues ves las distintas parcelas regándose, el cambio de principio pues bueno, es tremendo. No sabemos cómo va a evolucionar, si van a seguir saliendo nuevos cultivos, intentar que no sea solo monocultivo y ir avanzando, ¿no? Un poco pues para buscar diversidad y un poco de diversificación de la agricultura. En Olite, aunque tampoco faltan las huertas, destaca la arboleda. Es una zona con inmejorables características para la biodiversidad. Esto era no hace mucho lugar de esparcimiento de los olitejos. Las cuadrillas hacíamos cabañas dentro de la arboleda, teníamos nuestras zonas de baño en el Cidacos y allí jugábamos a guerrillas, San Pedro contra Santa María y bueno, pues un poco cosa de críos, ¿no? Pero sobre todo la pesca. La pesca, pues teníamos unas zonas al lado de las arboledas, pues para el baño, para la pesca cangrejo, barbo, madrilla. La zona de baños estaba, como era de rigor en la época, dividida por sexos. Había 3 zonas un poco diferenciadas de tema de un poco para el nadeo. Teníamos la zona, la arbolica de Sabas, la arboleda de Sabas, que era más que todo para las chicas. Luego teníamos los bloques que hicieron una arboleda para intentar defender la vía del Cidacos y allí estaban más o menos los chicos, pero ya de edad joven, y luego la gente ya un poco mayor, pues el Triste y la Presa, que eran zonas un poco más profundas, un poco más peligrosas. Y si yo contase las escenas de amor que he visto en mis orillas, por algo en Olite la fuente más famosa es de amor. Dicen o decían. Si bebías agua del chorrón, en Olite dejabas el corazón. Me gustaría convivir mejor con vuestra actividad agrícola e industrial. Ya sé que vais dando pasos. Esta depuradora, por ejemplo, es novedosa. Está hecha de plantas. Son las plantas las que depuran el agua que desecha la bodega. La uva, la vid, la viña, la viticultura, el vino. Olite es al vino lo que el castillo es a Olite.
dos caras de la misma moneda. Es porque estos terrenos son adecuados para producir uvas de calidad. Estos terrenos filtran bien el agua y sobre todo sobre este terreno que estamos, que es primera terraza del río Cidacos. Entonces no llega al mismo río Cidacos porque hay un desnivel, pero el río Cidacos lo tenemos aquí a pie de esta finca. Antiguamente el Cidacos llegaría hasta aquí, y estos cantos rodados habrán tardado en hacerse pues muchísimos años, ¿no? Esta tierra filtra todo el agua que llueva y eso es muy bueno para producir. Y es que allí por donde paso voy transmitiendo personalidad propia. Yo creo que sí, que nos da carácter el Cidacos. Bueno, son contrastes de todo, tan pronto está muy bravo como tan pronto parece que está seco. Bueno, forma parte de nuestra geografía, de nuestra climatología, y yo creo que nos sirve para desaguar estos excesos de agua. Todos estos barrancos que nos llevan ahí forman parte de lo nuestro, de nuestro ecosistema. Y por lo tanto me parece que es muy bueno, nuestro clima y nuestro suelo son adecuados. El Cidacos tiene una parte importante en este contexto. En Olite, en tiempos, casi cada casa tenía su pozo, y el agua era buena. Hace ya tiempo que, como en este palacio, los pozos son mesas de restaurante. Estrella se sabe una curiosa historia sobre este. Habla de un grupo de mozos que después de una noche de juerga se acercaron a los franciscanos, a la iglesia de los franciscanos, y allí robaron unos candelabros. Entonces, con estos candelabros fueron a la plaza de Olite, hicieron una misa tipo mofa. Claro, ¿cuál fue la reacción de los vecinos? Llamaron a la Guardia Civil. La Guardia Civil, estos se escaparon, y ¿qué hicieron? Vinieron aquí y tiraron los candelabros al pozo. Entonces, claro, la Guardia Civil al final los consiguió, los detuvo y los hicieron sacar los candelabros del pozo. Para vergüenza de ellos, lo que les hicieron fue dar una vuelta por la plaza de Olite con estos candelabros al hombro. Y siempre queda el dicho que dice que Olite roba candelabros. Así, en San Martín roban trigo, en Ujue roban carneros, en Tafalla roban cristos y en Olite candeleros. Ya sé que no estáis felices de que mis tripas, mis aguas subterráneas, dejen mucho que desear, pero habéis hecho vuestra elección y yo ya no puedo serviros con garantías. Somos todos los que salimos perdiendo. Cuando los pozos se usaban, también se utilizaba el lavadero, y a él fueron durante siglos las mujeres de Olite a lavar, a acariciar. A ti te hablo. Camisa, paño, suelo y escalones. No te quejes, no protestes si te estrujan o retuercen. Que las manos que te rozan llevan caricia, azúcar y mieles. Tienen que limpiar sudores, juegos, roces, lamparones. Cómo quisiera ahora sentirlas, seguras, suaves y fuertes, acariciándome el pelo o calmándome dolores. Esas manos sumergidas en agua, jabón y amores son las manos de mi madre, que lavan ropa, casa y enseres. Este es otro animal presente en mis aguas. Presente, constante, flipante, inquietante. ¿Os va a sorprender? Sí, es una tortuga. Bueno, un galápago. El galápago europeo. No es que esté por todas partes, pero en algunas zonas de mi entorno se encuentra muy a gusto.
En Beire, una de las curiosidades en relación con el agua es la tapia de los frailes. Fue construida para aislarlos del exterior, pero la tuvieron que rehacer con arcos, para que pasase el agua que desde la Sierra de Ujue viene hacia mí cuando llueve. Eduardo conoce bien la historia de este muro. Aquí estamos en lo más bajo, entonces el agua tiene que ir siempre a lo más bajo. Y pues si encontró el agua con una tapia, con una pared grande, y la fuerza que tiene el agua, y la tiró, y ahí se quedó. Entonces cuando volvieron a hacer los frailes la tapia, pues claro, no iban a, oye, el año siguiente otra vez otra riada, otra vez a tirar, pues no, hicieron unos arcos grandes, hermosos, hicieron 7 arcos, y bueno, pues ahí está, y les ha dado buen resultado, porque nosotros llevamos aquí lo de 30 años más o menos, y en esos 30 años hemos visto por lo menos 6 o 7 veces que el agua pasó por los arcos y ha ido a parar pues al río, claro. Pero los frailes querían seguir manteniendo su intimidad, por lo que... Y pusieron unas tablas con el fin de que, con una especie de puertas, de que cuando el agua pues pasaría, pues abría una puerta y dejaría pasar el agua. Entonces, y se terminaba de pasar el agua y la puerta volvía a su sitio. He pasado Beire y enfilo mi último tramo antes de abrazar al río Aragón. Hacia el este, la Sierra de Ujue va perdiendo altura. El nombre de Pitillas está irremediablemente unido a una laguna, un lugar cuyas aguas están repletas de vida, un humedal en un entorno con muy poca humedad. Es un clima árido, seco, que apenas llueve, pero que cuando llueve lo hace bien, cae a gusto, cae sobre todo en la Sierra de Ujue, toda aquella zona, toda esa cantidad de agua que cae en forma de tormenta sobre todo, va bajando, se queda aquí en la laguna, es un suelo impermeable, no hay salida, no tiene salida, aquí lo seca o el viento o el calor, y entonces claro, se van generando una serie de hábitats, de plantas distintas en función de cómo esté el agua siempre. Es agua que está subiendo y bajando según la lluvia, y entonces al haber distintos lugares, ahí se oye algo, hay una fauna también bastante importante. Se puede decir que hay una diversidad grande en un espacio bastante pequeño, porque contrasta con todo lo que tenemos alrededor. Este es el lugar perfecto para que Alberto nos explique la relación actual entre la Sierra de Ujue, la laguna y yo mismo. Los barrancos que bajan de la Sierra de Ujue confluyen, al final constituyen el barranco grande, el de Pozo Pastor, que va a parar al Cidacos. Se va a parar al Cidacos. Entonces, por una derivación artificial, ahora se le canaliza parte de ese agua aquí a la laguna, y aquí se queda. En el caso de que la laguna esté a tope de agua, hay un aliviadero y desagua para evitar inundaciones en los campos, entonces desagua y va a parar también al Cidacos. Está en la cuenca del Cidacos. La relación de estas aguas, pues yo creo que van más que directamente relacionadas con el Cidacos. Volvemos a mi cauce. Murillo el Cuende es el último apeadero de este pequeño viaje por mi vida. Regar los huertos ha sido una necesidad, una obsesión para los vecinos de estas tierras. Pero el control de la extracción de agua ha generado situaciones como la que vivió el marido de Pilar. Estaba regando con motor y se acercó un guarda que era íntimo amigo de él, de Caparroso, pero íntimo. Estuvo allí hablando con él, pues mientras regaba, y cuando se iba a ir le dice, pues mira, he venido a denunciarte. Pues madre, dice, ¿qué me dices? Y dice, sí, y lo denunció. Vino a casa con un genio, dice, no te jode, con un disparate, tío. Después de que me está pidiendo tantas explicaciones, me denuncia. Bueno, pues, pero todo ha sido así. Hombre, si llovía mucho y quedaba y había agua, pues se regaba del río.
Ya siento al Aragón, un poco más al sur, en Traibuenas. A esta zona se la conoce como el Soto de Manolo. Toda esta zona es ideal para el bisón europeo, y aquí sí estoy recibiendo vuestros cuidados. No en vano, a mi encuentro con el Aragón se le conoce ya como territorio bisón. Hasta aquí mi pequeña gran historia. La historia del Cidacos. Soy un río, aunque muchas veces no lo parezca, con rincones que merecen la pena. Un río encorsetado, pero esperanzado. Un río que necesita atención, pero con vida propia. Aquí, a la altura de Caparroso, me fundo con el Aragón, ese hermano mayor que me llevará hasta el Padre Ebro. Soy un río y soy seña de identidad. Por eso he querido que hablaseis vosotras y vosotros también. Hubiera podido deciros bastantes cosas más, pero he creído que era mejor que escuchaseis vuestras propias voces hablando de mí. Las cosas que habéis comentado son parte de la música que vengo escuchando las últimas décadas. Una música que, por cierto, también forma parte de vuestra personalidad, de la identidad de quienes habéis nacido y vivís en mis riberas. Melodía de los pobladores del Cidacos. Ojalá os anime a luchar por mí. Lo necesito. De veras.